Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía. Y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar de uno de los movimientos fotográficos más revolucionarios de la historia, que fue el grupo fotográfico llamado o conocido como Provoke. Ese movimiento fotográfico que aconteció en Japón a finales de los años 60, donde se unieron una serie de fotógrafos y de teóricos, escritores, que revolucionaron de alguna manera la fotografía, abriendo el espectro de lo que podría ser el arte fotográfico, el uso de la fotografía de una manera diferente a lo que se estaba realizando hasta ese momento. Fotógrafos que utilizaban el alto contraste, que utilizaban el grano, que utilizaban el desenfoque, fotógrafos subjetivos, fotógrafos libres, que huían de la fotografía realista, de la fotografía directa, intentando abrir un poco el horizonte, el panorama de lo que podría ser la fotografía hasta ese momento. Fijaos, aquí estamos viendo una fotografía original, una fotografía diferente de uno de esos fotógrafos que perteneció al movimiento Provoke, Takuma Nakahira. Vamos a conocer un poco más de este movimiento fotográfico que aconteció en torno a una revista llamada Provoke, de solo 3 números y con solo tiradas de 1000 ejemplares, pero fijaos lo que significó a pesar de ese escaso número de ediciones de la revista Provoke y del escaso número de tirada de ejemplares que se realizó en la época, y lo que ha significado, y yo creo lo que sigue influyendo, ese uso de la fotografía. Hay que decir que en los años 60 Japón era un país bastante convulso, estaba en plena reconstrucción económica, estaba recuperándose de lo que había sido el destrozo de la Segunda Guerra Mundial. A todo ello se unió también ese tratado de seguridad entre Japón y Estados Unidos, que definía la política en Japón y que gran parte de la población no estaba de acuerdo de esa participación de Estados Unidos a nivel militar y a nivel político, económico en la vida de los japoneses. También había desigualdad social, había problemas en relación a la industrialización, un sentimiento de desarraigo cultural, y también aconteció con todo lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el movimiento, el Mayo francés del 68, movimientos estudiantiles, huelgas. Ese fue el contexto al cual aconteció lo que se llamó ese movimiento fotográfico de Provoke. Aquí estamos viendo otra fotografía de, en este caso, Kojitaki, otra fotografía perteneciente a ese estilo de fotografía, a ese movimiento japonés. Seguimos viendo fotografías, por ejemplo, en este caso, Daido Moriyama, que es uno de los grandes representantes de Provoke, aunque Daido Moriyama se incorporó en el segundo ejemplar de la revista, no estaba en el primero y se incorporó en el segundo. Lo que querían los fotógrafos de Provoke es utilizar la fotografía como una herramienta subjetiva, huir de la fotografía como elemento meramente documental, meramente objetivo. Querían crear un nuevo lenguaje fotográfico más emocional y subjetivo, intentando de alguna manera provocar al espectador que observara esas fotografías, rompiendo con la representación literal de la realidad. El significado de una imagen no está en lo que muestra, sino en cómo lo hace sentir. Palabras que representan la filosofía de Provoke. Fotógrafos que influenciaron en Provoke. ¿Qué fotógrafos antecedieron a este movimiento que de alguna manera influyeron en sus fotografías? Somei Tomatsu, el fotógrafo japonés, de alguna manera se considera el padrino del movimiento Provoke. William Klein, también el fotógrafo que creó esos maravillosos fotolibros de Nueva York, de Tokio, fotografiando el caos en las ciudades, también influyó en Provoke. También el fotógrafo japonés Eiko Hosoe. Robert Frank, también con su libro Los Americanos, influyó
en esta serie de fotógrafos y también el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo con su uso de la fotografía surrealista. Algunos de los fotógrafos fueron estos que influyeron en este movimiento de Provoke. Aquí estamos viendo una fotografía de William Klein en la parte de la izquierda. ¿Cuáles fueron los principales miembros de Provoke, los que fundaron esa revista que dio nombre al movimiento? Tenemos a Takuma Nakahira, que fue el fundador principal. Su obra rompió con la narrativa lineal de la fotografía. También, por supuesto, Daido Moriyama, tal vez el más conocido, aunque, como he dicho anteriormente, se incorporó en el segundo ejemplar de la revista. También Koji Taki, que fue escritor, crítico y teórico también de la fotografía. Yutaka Takanashi, otro fotógrafo muy importante de Provoke, y Takahiko Okada, poeta, también escritor, teórico, que aportó una perspectiva filosófica y literaria al grupo. Estos fueron los miembros principales, los que fundaron este movimiento de Provoke. Aquí estamos viendo ejemplares de la revista, ejemplares de Provoke. Solamente se publicaron 3 números y eran publicaciones, eran revistas que combinaban los ensayos teóricos, poéticos con la fotografía, con un uso de la fotografía experimental, como hemos dicho, y el diseño era también deliberadamente disruptivo, mezclando páginas fotográficas con tipografías caóticas y textos reflexivos. El subtítulo de la revista era Documentos provocativos para la creación de una nueva conciencia, reflejando el espíritu crítico y reflejando lo que quería conseguir, abrir la mente de los lectores, de los espectadores de estas revistas, de estas fotografías. Aquí también en la parte inferior estamos viendo el interior de una de las páginas de Provoke. Se han reeditado parte de las fotografías, parte de los ejemplares. Por ahí tal vez podéis conseguir gran parte de esas revistas, de esos ejemplares. Es cuestión un poco de investigar y de buscar en alguna librería, por internet, podéis intentar conseguirlo. La estética de la resistencia, eso era también Provoke, desenfoques, encuadres pocos convencionales que desafiaban la claridad de la fotografía documental. La claridad de la fotografía documental que representaba Cartier-Bresson, que representaba el fotoperiodismo, que representaba también la fotografía del grupo F64, Edward Weston, Ansel Adams. Esto era lo contrario. Esto era luchar por hacer una fotografía muy subjetiva, muy experimental, contrastes extremos, granulación como elementos y herramientas para evocar caos, alienación, emociones crudas, inspirados, por supuesto, por esos fotógrafos que hemos comentado, también por el cine de vanguardia, el surrealismo, el expresionismo también abstracto, y envuelto todo ello en ese contexto convulso de incertidumbre social y política de Japón en los años 60. Aquí una fotografía de Koji Taki donde vemos, pues es una fotografía muy gráfica, una fotografía con grano, con ruido, una fotografía con contraste, con mucho contraste, donde casi hay negros y blancos en la imagen. También otra característica importante del grupo Provoke es la importancia del fotolibro. La importancia del fotolibro, el movimiento Provoke otorgó un valor fundamental al fotolibro como medio de expresión artística y difusión de sus ideas. Fijaos, en un vídeo os hablaba de la obra de Daido Moriyama y os comentaba que tiene más de 150 libros publicados. Bien, pues esta influencia de los fotolibros de Provoke, de los fotolibros de los fotógrafos que pertenecieron a Provoke, se ha extendido a gran parte del mundo y han sido uno de los grandes baluartes del fotolibro, los fotógrafos japoneses a partir del movimiento Provoke y de gran influencia en pues, la comunidad internacional fotográfica. El uso del fotolibro como forma de narrativa visual, como forma de transmitir sensaciones, de contar historias, de contar emociones.
Y aquí estamos viendo uno de los fotolibros más conocidos de los fotógrafos del movimiento Pro Vogue y de la fotografía internacional, este libro de Daido Moriyama titulado Farewell Photography. Aquí estamos viendo lo que sería la portada y uno de los interiores. Publicaciones clave de estos fotógrafos del movimiento Pro Vogue, de estos fotógrafos que utilizaron el fotolibro como medio de expresión artística. Ahí tenemos For a Language to Come de Takuma Nakahira, Farewell to Photography de Taido Moriyama, Towards the City de Yutaka Takanashi. Aquí estamos viendo la portada de For a Language to Come de Takuma Nakahira y en la parte de la derecha uno de los interiores de esta obra fotográfica. Innovaciones técnicas, estéticas en Pro Vogue. Ellos utilizaban cámaras compactas, ligeras, de 35 milímetros, revelaban para enfatizar el grano, la textura, el contraste y desarrollaron ese estilo particular conocido como are, bure, bokeh, grano, barrido y desenfoque. Y utilizaban impresiones en blanco y negro con técnicas experimentales para acentuar la crudeza, el contraste en las fotografías. Impacto cultural de Pro Vogue en Japón. Desde luego que las fotografías de Pro Vogue, estos fotógrafos reflejaron las tensiones que se vivían en aquella época, el paso entre el tradicionalismo y lo que sería la modernidad. En Japón también rechazó Pro Vogue la imagen idealizada de Japón promovida por el gobierno, por los medios de comunicación e inspiraron a movimientos artísticos posteriores en Japón, desde la fotografía hasta el cine experimental. Aquí a la izquierda una fotografía de Yutaka Takanashi. ¿Influencia en la fotografía global? Mucha. Desde luego que vemos fotógrafos que utilizan mucho el alto contraste, que utilizan también el grano, el desenfoque. Por ejemplo, un fotógrafo que pertenece a la agencia Magnum, un fotógrafo documentalista, pero ese nuevo documentalismo mucho más subjetivo, como es el fotógrafo danés Jacob Aue Sobol, y que utiliza mucho esos altos contrastes en su fotografía documental. Una fotografía documental que tiene mucho, yo creo, de Pro Vogue, o por lo menos en lo que es la parte estética de estos fotógrafos japoneses. Aunque la revista paró su publicación en 1969 con solo esos 3 números, lo que hemos comentado, son fotógrafos que siguieron trabajando, el más conocido de ellos, desde luego, Daido Moriyama, con un gran legado fotográfico, hoy en día uno de los grandes fotógrafos, yo creo, de la historia, redefinió el movimiento Pro Vogue, la fotografía como una forma de arte subjetivo, emocional, disruptivo, abrió la mente de los espectadores, abrió la mente también de los fotógrafos. Por supuesto, esto ya lo hemos comentado en algunos otros vídeos. Podemos alucinar y nos pueden encantar estas fotografías, pero tal vez nosotros seamos otro tipo de fotógrafos y utilizamos la fotografía de otra manera, con otras características estéticas, con otras características técnicas, pero lo que es indudable es que estos fotógrafos que consiguen abrir la mente, que consiguen abrir diferente, expanden la fotografía, abren nuevos conceptos fotográficos, nuevos estilos, nuevas estéticas y son fotógrafos desde luego muy interesantes y a los que es bueno que acudamos y es bueno que conozcamos su obra. Desde luego que fue un movimiento artístico más allá del arte, un movimiento radical, experimental, demostrando que la fotografía no solo se puede utilizar para documentar, sino para cuestionar, para resistir, para hablar, para transmitir sensaciones, para transmitir emociones, para hacernos pensar. Fijaos en esta fotografía de Daido Moriyama, eh, extraída de uno de sus libros. Esto es como una doble página y fijaos ese grano, ese desenfoque, ¿no? Se intuye lo que está ocurriendo en la fotografía, pero queda mucho margen para la imaginación.
Es bueno que nos detengamos siempre delante de una fotografía y pasemos unos minutos observando la fotografía y pensando en qué le llevó al fotógrafo a realizar esta imagen, qué nos quería transmitir, qué sensaciones, qué emociones. Es lo que consigue muchas veces Provoke, porque son fotografías tan abiertas que incitan mucho a pensar, incitan mucho a reflexionar, a hacernos preguntas, a cuestionar lo que estamos viendo. Volver a Provoke, volver a conocer a estos fotógrafos, a revisionar su obra, siempre es interesante. Tiene una obra muy extensa, especialmente Daido Moriyama, y os animo a que sigáis investigando en este movimiento fotográfico que abrieron las miras, que abrieron el panorama de la fotografía hasta ese momento. Siempre interesante volver a Provoke. Espero que os haya interesado este vídeo. Podéis darle like, podéis comentar, compartir, suscribiros si no estáis suscritos y volveré con nuevos vídeos hablando de fotografía. Muchas gracias.